En primer lugar, cómo no, agradecer a Altea que nos haya acogido en esta propuesta para hablar de la resistencia de la comunicación alternativa en Canarias, que está ligada a la participación y a las iniciativas sociales salidas de la nada. Y también agradecerles a ustedes que hayan venido, que hayan tenido la gentileza de acompañarnos en esta charla, ¿no? La comunicación alternativa, junto con la experiencia de la radiodifusión comunitaria en Canarias, que la dinamizó, la arrancó Radio Guiniguada, que nació en un barrio periférico de Las Palmas, que está poblado por gente de campo, porque la zona era de campo, y luego empezaron a construirse una serie de barriadas que acogió a distintas personas de distintas localidades de la ciudad de Las Palmas que perdieron sus casas o estaban viviendo en chabolas. Lo que se llama vivienda social, lo que se generó como vivienda social, que fue una de las iniciativas que se generaron. La comunicación alternativa parte de aquellas iniciativas de personas que tienden a organizarse porque tienen una serie de inquietudes. Las inquietudes las ponen en valor, las combinan entre todas las personas que participan en ellas y ellas son las que construyen este tipo de iniciativa, cualquier movimiento asociativo, cualquier movimiento reivindicativo, cualquier movimiento de defensa de una serie de valores, de una serie de patrimonios, de una serie de reivindicaciones a la hora de mantener una sociedad viva, una sociedad en la cual las personas pues tengamos un protagonismo, que para eso somos ciudadanos y somos copartícipes de la vida que compartimos en cada uno de los lugares, ¿no? Ya sea un pequeño barrio, ya sea un pueblo, ya sea una comarca, ya sea una ciudad, sean grandes, pequeñas, en distinto dinamismo, las personas van organizándose y depende de las habilidades que compartan, porque cada uno de nosotros y nosotras tenemos una serie de habilidades, una serie de conocimientos, incluso innatos, que nos permite conseguir consolidar y enraizar este tipo de proyectos. Concretamente, el proyecto de Radio Guiniguada, junto con otros proyectos de otras realidades en el mundo, nace del conocimiento de una experiencia en otro lugar. Se conoció la experiencia de Onda Verde, que fue una radio que arrancó en Madrid con el movimiento ecologista medioambiental, las reivindicaciones, y estas reivindicaciones dieron esa experiencia a la hora de difundir y de fortalecer las reivindicaciones a través de un medio de comunicación masivo, que el más económico por sus características era la radio. Es muy caro mantener un periódico, es muy caro mantener una televisión. La televisión en aquel momento estaba en el proceso de ser una sola televisión pública a ser televisión pública y otros operadores de carácter privado que decían que iban a aumentar la diversidad, la pluralidad, la calidad, los contenidos, que le iban a dar un mayor empaque y capacidad de calidad a la hora de las producciones, que fue todo lo contrario, porque la televisión privada no ha traído absolutamente nada, excepto determinadas excepciones, como todo, a la hora de generar nuevos proyectos comunicacionales que valgan la pena, que nos atraigan, que nos enriquezcan de alguna manera, que sean abiertos, que permitan la participación, que mantengan la conexión y la cercanía con aquellos lugares donde están implantados. Es decir, si está en una ciudad, pues esté en contacto con la ciudad; si está en un barrio, pues en un barrio; si está en una macro ciudad, pues dedicado a la inmensidad y diversidad que tiene esas macro ciudades que acogen o se instalan ese tipo de medios de comunicación masivo, en este caso de la televisión. Pero bueno, ese es otro mundo. Además es un mundo empresarial, es un mundo que se construye para ganar dinero, no para crear productos y conexiones con la realidad social vigente, con las vitalidades y con la creatividad de las personas a las cuales se dirigen. La radio es otra cosa, por así decirlo, más maleable, y al mismo tiempo la radio comunitaria lo que tiene es que sale de la propia comunidad.
La radio se construye a través de la participación de todas aquellas personas que se acercan y que tienen curiosidad. Y cuando nace, normalmente se produce lo que yo denomino el efecto sal de fruta. Es decir, cuando nace el proyecto, atrae a mucha gente por la curiosidad, por lo interesante, lo abierto, lo que te permiten participar, que te permiten conectar, que te permiten empujar el mismo proyecto. Porque las radios comunitarias o los proyectos alternativos lo que tienen es que se nutren de las personas normales y corrientes. Habrá gente que tenga más conocimiento, más habilidad desde el punto de vista de la comunicación, pero fundamentalmente son personas que uno es carpintero, el otro se dedica a pintar, otra persona se dedica al servicio de limpieza, otra persona se dedica a repartir huevos y frutas. Así las distintas realidades profesionales y cómo la gente se busca la vida a la hora de resolver. Y de resolver las situaciones para las cuales tienen que ganarse un sueldo para poder vivir, ¿no? Pues esas son las personas que se imbrican en la comunicación alternativa. En este caso, nosotros estamos ligados al mundo de la radiodifusión alternativa y que nace, como les decía, en un barrio periférico de la ciudad de Las Palmas, que luego, después de una serie de experiencias, pues la radio vuelve al centro, pero no vuelve al centro porque a nosotros nos gusta estar en el centro, sino porque facilita la mayor participación ya no solo de la gente que está en el barrio periférico, sino de otras realidades barriales para favorecer la imbricación y la participación y el acceso, la facilitación del acceso de las personas, ¿no? De distintos barrios, de distintas realidades. Otro de los elementos clave que se llena y que está muy en boga en los discursos, sobre todo en los discursos políticos, en los discursos institucionales, es la democratización. La reivindicación de la comunicación, que es un elemento clave y fundamental para que podamos hablar de empezar a construir las realidades democráticas de cualquier sociedad, es la participación en los medios de comunicación. No solo por periodistas formados, preparados para esta tarea, sino la de conformar, organizar y estructurar lo que es la participación ciudadana a través de su participación directa en los medios, en este caso en el medio radial. Esta experiencia lo que hace es mantener la autonomía de las personas, la creatividad y también el conocimiento de las realidades sobre las cuales muchas veces no se habla. Se hablan de cosas importantes, se hablan de cosas que se consideran claves, pero a lo mejor los elementos indispensables, como pueden ser pues mantener un servicio de salud al alcance de la ciudadanía, el horario de ese servicio, el acceso a los centros educativos, el acceso a el conocimiento y las decisiones sobre cómo se tienen que diseñar determinadas políticas de acceso a la salud. Es decir, cómo a través de la participación, el conocimiento y el tener en cuenta la palabra de la gente que vive en el lugar, organizar, diseñar y proponer un proyecto de cómo acceder, de cómo hacer más fácil, de cómo mantener un efecto colaborativo a la hora de, pues a lo mejor una señora mayor, una persona con dificultad de movilidad, cualquier persona que tenga una necesidad de la colaboración de otro a la hora de participar y de conocer cuál es el orden, el horario, la organización, la apertura y las necesidades del servicio de urgencias, por ejemplo, ¿no? Eso se da, por ejemplo, hay una experiencia muy consolidada en una sociedad muy desarrollada en Canadá, se da la coparticipación de la ciudadanía en los diseños y la organización de la estructura sanitaria. Una experiencia interesante que se da en un sitio que podríamos llamar mundo desarrollado, eso que se llama mundo desarrollado, primer mundo, pero donde vive mucha gente que vienen de otros mundos. Y entonces esa realidad se construye a través de... Eso es la participación. Y esa es la democratización. Hablamos de la democratización de la comunicación. La comunicación, los medios no pueden estar en pocas manos.
como nada, pero fundamentalmente los medios de comunicación. No pueden estar los medios concentrados en pocas manos porque son esas pocas manos los que van a generar opinión pública. Y esa opinión pública es la que después va a decidir o va a opinar o va a moverse por determinadas opciones o determinados movimientos, porque la democratización y la politización no es ni más ni menos que la participación ciudadana en la política, en la ciudad, en el entorno, en el pueblo, en la comarca, en el lugar donde se reúne y vive una serie de personas, un grupo de personas. Esa es la participación, es ni más ni menos que la plasmación de esa realidad democrática y la vitalidad democrática de ese entorno, de ese espacio, ¿no? Entonces, democratizar los medios de comunicación significa que tiene que haber no solo una pluralidad de nombres, es decir, Radio tal, cual, Juanito, Pepito, Luis, Radio Sol, Radio Primavera, Radio Donde Te Espera, infinitos nombres, infinita pluralidad de nombres, pero la cuestión es la pluralidad de las voces y de la opinión que generan cada una de esas emisoras o cada uno de esos medios de comunicación, llámese prensa escrita, llámese prensa digital, llámese televisión o radio. Significa que si eso está en pocas manos, la interpretación es una, o dos, o tres, hasta ahí. Son intereses y están muy acotadas y están muy diseñadas en función de intereses concretos. Nunca habrá nada que, aunque sea injusto, se pueda difundir a través de un medio de comunicación si el propietario del medio es el que ejecuta esa injusticia o esa realidad de desarraigo o esa realidad de falta de responsabilidad y de gestión honrada con las personas en las cuales está, ya sea un empresario, ya sea una persona en una responsabilidad política, ya sea una persona en la responsabilidad que le tenga como trabajador en la administración. Todos tenemos responsabilidades y esas responsabilidades las tenemos que brindar en los que nos rodean, con los que convivimos, con los que queremos vivir en un estado de bienestar mucho más agradable, mucho más profundo y mucho más real. El trato que sea mucho más real, más vivo. Tener esa tensión, ese sístole y diástole humano que nos permite encarar las cosas de otra manera cuando estamos en colaboración, cuando estamos generando una posibilidad de resolver cosas para el beneficio de todas y todos. Yo hice un guión muy largo y yo creo que lo voy a cortar porque si no, para después. No, sí, porque entonces sí. El modelo de medio de comunicación, de medio radial comunitario, es un medio más popular, más plural, más democrático y más social. Porque otra de las cosas que tiene la radio comunitaria es que la gestión y la organización la hacemos entre todas y todos miembros de esa iniciativa. Hay, como en todo movimiento, hay personas con más dinamismo, otras con menos, y hay personas que se implican más y otras se implican menos. También acogemos a aquellas personas que su realidad es más una vertiente narcisista, aporta cosas, pero es una vertiente más narcisista, pero bueno, es la diversidad humana que tenemos, no podemos uniformizar, no podemos tener un modelo de persona que digamos, bueno, esto es una maravilla, no, eso no existe, existe la variabilidad y la diversidad de implicación social que tenemos todas y todos en cada uno de los movimientos o de las asociaciones a las cuales nos hemos acercado y participado en ellas, ¿no? Esto quiere decir que las decisiones de infraestructura, de solución de problemas técnicos, de limpieza, higiene, mantenimiento, gestión administrativa, construcción y mantenimiento de un estudio, de un locutorio, de un control técnico,
Todo eso lo hace el propio equipo humano que participa en él. Y las experiencias que nosotros hemos conocido y la propia nuestra es que la incorporación de un tocadisco, un cassette, estoy hablando de años atrás, de la utilización que para nosotros fue un salto gigantesco, que es convertir un reproductor de UHF que en audiovisual tiene una duración de 4 horas y en solo audio, utilizando solo el audio, lo convertimos en 8. Se tiene la posibilidad, o tenía la posibilidad, aquella tecnología, de que el audio, la cinta de audio que estaba para 4 horas, si utilizábamos solo el audio, lo convertíamos en 8. Y tendríamos toda la noche en directo la producción y la emisión de producción. Cosa que hoy en día es una herramienta mucho más fácil porque tenemos un ordenador y tenemos acceso a la informática, ¿no? ¿Cómo, perdón? Efectivamente, efectivamente. Entonces, las características tecnológicas pues te van dando más herramientas y te facilitan cosas. Hombre, de cuando empezamos nosotros al día de hoy, el salto ha sido mayúsculo, ¿no? Como todas las tecnologías, porque hemos visto que el avance tecnológico ha sido rapidísimo en muy poco tiempo. Ya no solo en las comunicaciones, sino en toda la producción de electrodomésticos, de cuestión industrial, de transporte, en fin. Esto va a una velocidad enorme, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos nosotros que es lo importante? Para nosotros lo importante es, aparte de la tecnología, es el equipo humano. El equipo humano que mantiene este tipo de proyectos, como otro tipo de iniciativas asociativas, es clave. Porque hay proyectos que a lo mejor, pudiendo tener recursos económicos de apoyo, si no tiene el equipo humano que desarrolla y dinamiza este tipo de iniciativas, decae. Tarde en tiempo decae. Excepto que se conviertan, como hay proyectos que se han convertido, en que viven de esa realidad porque hay alguien que pone un recurso y los mantiene. Pero eso ya no es la realidad asociativa, participativa, comunitaria. Eso ya es generación de un puesto de trabajo y una acomodación que no genera el imbricaje de las personas que participan, porque participan personas, participan colectivos, participan personas que están a título individual o entre unos amigos desarrollando una tarea pues, de agricultura ecológica o de distribución de productos ecológicos, lo que se llaman las cadenas de organización a la hora de que esos productos en productores de pequeña escala pues tengan una mayor redistribución al ser un producto de mayor calidad, porque es un producto elaborado ecológicamente, y que a la hora de distribuir ese producto lo podamos hacer de manera combinada, de manera organizada entre varios agricultores. Unos ponen una serie de productos, otros ponen otras y se convierten en unas cajas o cestas que se hacen la distribución, ¿no? Hacen ese tipo de organización. Todo eso está generando, todo esto ha salido de la nada. La radio nuestra salió de la nada. La mayoría de los proyectos e iniciativas salen de nada, salen de la necesidad de estar organizados y de resolver problemas de manera colectiva. Este es el elemento clave a la hora de la iniciativa de las radios comunitarias o del movimiento asociativo en otras necesidades o en otro tipo de iniciativas, en otro tipo de empujes, ¿no? El reconocimiento de la diversidad sexual, el elemento de trabajar a la hora de reconocer, esperar y compartir la opinión mayoritaria de una localidad a la hora de resolver un problema de transporte, la salida del pueblo, el enlace que tiene que tener la salida con respecto a una carretera, de una carretera comarcal a una carretera
de mayor porte que va a comunicar con otras localidades. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de facilitar a través de la radiodifusión comunitaria ese debate, esas aportaciones y que sean respetadas esas opiniones. Luego se decidirá qué es lo que hay que hacer. Que podamos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero por lo menos que se escuche, que se valore y que se tengan en cuenta las opiniones que se generan a través de la gente que lo vive y que conoce, personas que llevan viviendo en ese punto o en esa realidad durante varias generaciones y no tiene solo el bagaje de él, sino el bagaje de su familia, de sus amigos, de sus amistades. Y eso es un elemento clave que también es un elemento democratizador de las sociedades en las cuales vivimos, de profundizar la democracia. La democracia no es una cosa que se construye, no, vivimos en una sociedad democrática. No, no vivimos en una sociedad democrática. Construimos la democracia con nuestra participación. Construimos la democracia cuando resolvemos problemas en beneficio del interés general, no del interés particular. Esa es la construcción real de la vida democrática. Participamos porque nos interesa resolver problemas, porque hay personas que tienen un interés, por ejemplo, en la cuestión arqueológica, que es importantísima, que es el patrimonio, una parte del patrimonio del estudio. Hay gente que se dedican a estudiar y a investigar o a conocer, profundizando en la realidad, cómo se desarrolló la vida económica durante los últimos 50 años, por ejemplo, en Agaete. ¿Qué realidad económica había en este pueblo y cómo se desarrolló, cómo ha ido cambiando? Los niveles de participación, los núcleos barriales que componen el municipio, cómo se distribuyeron, cuál fue la causa por la cual existe el riesgo, existe, ¿se llama esto? ¿Cómo se llama? Bueno, tú te lo conoces todo porque tú eres de aquí, pero me refiero a la, ¿cómo se llama? Que sube hacia arriba, hacia el valle de Agaete, exactamente. Entonces, todas esas realidades, todo ese conocimiento, por qué la gente consiguió enraizarse en distintos puntos del territorio municipal, es otro de los elementos que nos enriquecen y que evita que se pierdan en el recuerdo. Que se pierdan en el recuerdo porque no hay nadie que los recupere. Todas esas investigaciones son interesantes. Por ejemplo, si había una herrería, si había una carpintería, personas que resolvían los problemas de una cerradura para abrir y cerrar una puerta. En fin, son pequeños detalles, pero que son elementos importantes que conforman la realidad de cualquier localidad. Y todos esos elementos todas estas personas son las que construyen, si se acercan y participan en los movimientos asociativos, en este caso en el movimiento de la radio libre, la radio comunitaria. En Europa se conoció como Radio Libre y se empujó con ese nombre, y en América Latina se utilizó el término comunitario, de la comunidad participa, la comunidad realiza, la comunidad comunica y se intercomunica entre ellas para resolver problemas. Un elemento de tradición y de construcción de la vida democrática, desde el punto de vista de que es nuestra, porque es coparticipada, su construcción es coparticipada desde la participación. No hay una persona que haya venido y que haya ordenado y que haya dicho hay que hacer esto y esto, no. Por ejemplo, en la radio nuestra, la parte técnica siempre ha tenido una construcción desde el punto de vista de las características autodidactas de personas que han estado interesadas en el mundo de la tecnología. Cómo se construyeron el primer transmisor en la radio, utilizando distintas piezas. Claro, para eso eran personas que tenían que tener esa curiosidad, ese interés sobre ese aspecto, sobre esa habilidad. Y ha recorrido sobre el tiempo. Incluso cuando la tecnología ha ido avanzando, ha habido personas en la radio, hay personas en la radio que han, en sus conocimientos de interés, del conocimiento de la informática, de la resolución de problemas, de aplicaciones que no estaban hechas para la radio, pero se han utilizado para la radio,
para resolver problemas en la estructuración de la difusión radial de los distintos productos de radio que se generan en la producción, en la realización, con distintos contenidos, y entonces hacemos que estas personas nos resuelvan problemas. Son personas que han sido indispensables en cada momento en la historia de la radio. La radio nuestra tiene una historia que va a cumplir ahora 39 años. Nació en mayo de 1985, el 1 de mayo de 1985, no por casualidad, sino por su imbricaje con el mundo laboral y las reivindicaciones de la clase trabajadora, como elemento clave a la hora de empujar este proyecto. Nace en un barrio obrero y al mismo tiempo se aplica en la construcción, la formación y la innovación desde el punto de vista de la producción radiofónica, de la comunicación a través de la radio, con las distintas participaciones, con las distintas iniciativas, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la participación y conocimiento de nuestra propia identidad en un barrio. En el arranque de la radio, pues cada uno traíamos un tocadiscos, otro traía discos en vinilo, en LP, en single, como les decía antes, en cassette, en cintas cassette. Y todos estos elementos, y después otro traía un micrófono, otro traía un cable, otro traía una radio para escucharnos mientras estábamos saliendo en antena, pues escucharnos allí. Es decir, teníamos que saber si estaba saliendo antena en condiciones o no estaba saliendo en condiciones. Se utilizó, gracias a la participación, este movimiento asociativo de comunicación se apoyó en una asociación juvenil, una asociación de vecinos, una asociación cultural, la asociación juvenil Sevensui, la asociación de vecinos, ya perdí la memoria, y los talleres Miguel Cabrera, los talleres culturales Miguel Cabrera. ¿Qué quiere decir? Que un movimiento asociativo de comunicación se apoyó en otros movimientos que le dieron cabida, que le dieron un espacio donde colocarse. Sí, nosotros utilizamos un bajo de una vivienda de bloques, y en ese bajo estaban en bloque, estaban las paredes, todavía no estaban ni encaladas, y lo que hicimos fue pintarlas de verde y blanco y añadirle, construimos una parte, hicimos un estudio pequeñito con una cristalera y ponerle los famosos cartones de huevos para conseguir insonorizar el espacio, y que no saliera con eco o en malas condiciones la voz, ¿no? El producto de audio que recibimos a través de las ondas, ¿no? Esas son es el propio tejido que es el que ha ido construyendo la realidad de el avance a través de pasos. Nosotros hemos ido de manera más lenta, evidentemente. Quien tiene recursos, pues compra un servicio, resuelve un problema técnico, lo que sea, con dinero, evidentemente, ¿no? Contratando a distintas empresas o a distintas personas que tengan una habilidad técnica y que se dediquen a la materia, ¿no? O que vivan de ello, ¿no? Especialistas. Entonces, nosotros, como lo hacemos todos nosotros, lo hemos hecho todos nosotros, pues siempre hemos estado de manera más lenta y resolviendo problemas más lentos. Al no tener un capital, mejor dicho, al tener un capital humano y no tener un capital pecuniario, no tenemos recursos de perras, pues lo que hicimos, hemos ido de manera más lenta. Es como si fuera construir una pieza de manera más pausada, pero segura. Como les decía antes, ¿cuál es el valor importante de ello? Que todos, al participar todos en la construcción de ese proyecto, hemos conseguido de que la sintamos como, cada uno de nosotros la sintamos como nuestra. Cada una de las personas que participamos en ese proyecto la sentimos como nuestra porque hemos participado en la construcción de esa realidad, ¿no? De ese medio alternativo. Esa es una realidad fundamental en este tipo de iniciativas y de consolidación de la comunicación de manera popular,
de la comunicación como un elemento clave a la hora de cohesionar y de fortalecer la autonomía de criterio, porque otro de los elementos que tenemos claro en esta práctica comunicacional alternativa, y por eso el término alternativo, es que se producen conocimientos y aportaciones de detalles que en otros medios no te lo van a comunicar, ni van a dedicar el tiempo que nosotros sí vamos a dedicar a eso. Porque nuestra lógica no es una lógica de hacer dinero, no es una lógica mercantil, es una lógica de trabajo social, de construcción social, de participación y de nutrirnos de las distintas experiencias para crecer en resolver problemas y en magnificar y en dignificar nuestra vida. La vida en el lugar donde nos haya tocado vivir, ¿no? Yo no he ido acompasando esto porque si me dedico a hablar y aparte estoy de espalda, pero bueno, como están ustedes aquí, que es lo importante. ¿Qué nos diferencia a nuestra realidad, a la radiodifusión alternativa, con respecto a otras radios? Está la radio comercial y la radio pública, que pertenece a instituciones. Ya puede ser un ayuntamiento, puede ser un municipio grande, metropolitano, puede ser una radio a nivel de comunidad autónoma o puede ser una radio a nivel del Estado, ¿no? Lo que conocemos como Radio Televisión Española, Radio Nacional de España, Radio Televisión Canaria. No sé si aquí hay radio o hubo radio. En Teror hay radio municipal. Hay distintas localidades que tienen realidades de experiencia municipal. Y después está la radio comercial, que lo que va a hacer es trabajar en la industria de la comunicación para ganar dinero. Es un núcleo, un nicho que ellos tienen para enriquecerse, para generar riqueza a través del control de los medios. ¿Qué es lo que ha pasado también? Es que, aparte de la experiencia institucional, que es la primera, sobre todo en Europa, las radios, las televisiones son de carácter público cuando se incorporan y se inician. Y esa realidad lo que hace es que adquiere un aspecto más bien institucional. Y lo institucional está marcado por el color político que llega en cada momento a la institución o es mayoritario en la institución que gobierna. Entonces, varían las sensibilidades en función de esa realidad. Se supone que a través de los años lo que se ha intentado crear son consejos de participación más plural que lo ocupan personas que tienen sensibilidades políticas diferentes, pero no son, por así decirlo, partidarios de una organización política, que no son militantes o dirigentes de una realidad política. Eso es lo que se tiende. Es muy difícil esto porque esto tiene unos altos y bajos, unas descompensaciones. Hay veces que se consigue avanzar en ese aspecto y otras veces se retrocede. En fin, las experiencias son variopintas. La clave, luego está la radio comercial, que se dedica a generar opinión pública en función de sus intereses. Ahí tenemos la COPE, tenemos la COPE, que está ligada a un mundo religioso, ¿no? A la religión cristiana, católica y apostólica. Tenemos la cadena SER, tenemos Onda Cero, tenemos una cadena que se denominó Antena 3, que también fue radio, aunque ya desapareció, porque luego se han ido comiendo unos a otros. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Lo que hablamos cuando hablamos es, ¿hay una pluralidad real en cuanto a los medios de comunicación? ¿Y cuántos medios tiene un solo grupo? Por ejemplo, el grupo Prisa, que tiene El País, tiene la cadena SER, tiene los 40 principales, tiene la cadena 4, ¿sí? Todo este tipo de cosas. Hay una concentración de medios
o sea, que un grupo se convierte en monstruo porque concentra muchas herramientas comunicacionales con un solo dueño, con un solo consejo de administración. Luego, después ha habido en distintas etapas una autonomía por parte de personas que llevan años por ejemplo, en la radio o en el periódico o en la televisión, que ellos mismos se construyen como un referente. Esos periodistas que se hacen famosos y que adquieren un valor por su dinamismo y por su capacidad de conectar con un gran grupo de población, pues también obliga al propio grupo a mantener, aunque no coincidan 100% con los contenidos, pues lo respetan. Y la respetan o lo respetan porque esta persona, si se va, el grupo y los intereses económicos retroceden. Entonces hay una especie de combinación a la hora de mantener un criterio, de mantener una realidad comercial, pero con una serie de detalles que también influyen. Las cosas no son blancas y negras, las cosas tienen sus matices, sus distintas tonalidades. Esos son elementos importantes. La diferencia entre la radio comercial y la radio institucional, la pública, es que tienen una dirección vertical y tienen unos recursos, en este caso recursos institucionales si es una radio pública, los recursos de la administración que mantienen la televisión, la radio pública, en las distintas comunidades, en el Estado, en los municipios, etcétera, etcétera. Sale del presupuesto público. En el mundo empresarial lo que se genera son empresarios que tienen una serie de recursos, que tienen una serie de actividades económicas que no tienen nada que ver con la comunicación, pero sí les interesa mantener el control sobre la comunicación porque ellos quieren intervenir en la sociedad para mantener un modelo que a ellos les interesa. Es así de sencillo. Sí. Si yo participo, si yo genero un medio de comunicación, es para que me genere beneficio, ya no solo desde el punto de vista económico, de rendimiento económico, sino también desde el punto de vista de los valores que va a defender ese grupo de personas, ese grupo de opinión que yo estoy construyendo a través de mis productos comunicacionales. La contraposición a esos dos modelos es el nuestro. El nuestro son personas que vivimos en distintos sectores, que nos ganamos la vida en distintos sectores de la actividad económica, pero que tenemos una sensibilidad sobre distintos aspectos de la vida, ¿no? Las personas mayores, no generar cajones para mediar a personas mayores que son un patrimonio que estamos perdiendo, desconexión entre las distintas generaciones, entre los abuelos y los nietos, por ejemplo. El que la vida ahora va teniendo las mismas horas y los mismos días, va más rápida. ¿Por qué tenemos esa sensación? ¿Por qué decimos que todo va más rápido? Y ahí hemos llegado a diciembre. Y cuando pase enero, pues ya estamos en Navidad, ya estamos a finales de enero ya. Y ahora mismo empieza el carnaval. O sea, y son las mismas horas y los mismos días que han estado siempre. Pero son los distintos ritmos que nosotros aplicamos a la vida la que va desconfigurando esta sensación de la calidad de vida. No se habla, no se conversa, un nivel de crispación alto, poco sosiego. Todo es una cuestión de interés económico por encima de la relación humana, el compartir, que es la esencialidad clave de la vida, el ser amable con las personas. Podamos estar de acuerdo o en desacuerdo, hay personas que somos de distintas generaciones, es normal. Todos tenemos distintas experiencias, pero esas experiencias compartidas, discutidas, armonizan y generan un bienestar y un beneficio. ¿Entiendes? Es decir, tener en cuenta la opinión del otro es elemento clave a la hora de construir y de los valores
y de las raíces que nosotros transmitimos a través de los distintos productos de comunicación que generamos a la audiencia. Otra diferencia importante es que nosotros, al ser muchos, producimos más que muchos medios empresariales. Tenemos más productos comunicacionales, es decir, más programas de radio que otro medio que tiene recursos económicos y que vive para ganar dinero, como industria comunicacional. Los nuestros son más variados, los nuestros tienen una participación del conjunto, el corolario de las personas que participan en la vida social, dedicadas a distintas materias, en distintas responsabilidades de la administración, de la salud, de la limpieza, del atendimiento de las personas, de la persona que tiene una tienda, que tiene un pequeño comercio, que tiene una quesería, que tiene una ganadería, que son elementos muy difíciles de mantener, muy difíciles de sostener desde el punto de vista con respecto a los grandes elementos que se han creado, que son las grandes superficies, los grandes consolidadores de la producción masiva, poniendo el interés sobre el rendimiento económico en contra de la calidad de los productos, de los servicios y del conocimiento de la calidad de los productos que se venden y que se ponen a la opción de las personas. Y que muchas veces, la mayoría de la gente, aunque ahora se está generando otro tipo de dinámica, nos meten, como si fuera un fonil, nos meten por el fonil y tenemos que entrar en esas porque no hay otra opción en muchas ocasiones. No tenemos dónde elegir, pero cuando ya empiezan a generarse pequeñas experiencias que generan no solo productos, aunque sea en pequeña cantidad, pero sí en alta calidad, que es otro elemento importante, es un producto que a lo mejor empieza con pequeña producción, pero con alta calidad. Porque para mantener la calidad no se pueden generar grandes productos, grandes cantidades de producción de productos, porque entonces eso es muy difícil de conseguir. Eso es muy difícil de conseguir a través de, por ejemplo, la calidad de un queso, la calidad de unos huevos, la calidad de la producción de leche, de los productos que vienen y que son cultivados en distintos terrenos, la cuestión de las legumbres, la cuestión de la fruta, la cuestión de los cereales, de la piña, del millo, en fin, de las distintas producciones que son parte esencial a la hora de nuestra alimentación, es decir, de nuestra calidad de vida. Cómo se producen, cómo se distribuyen, qué calidad tienen esos productos. Son elementos que se generan a través de la comunicación alternativa y que generamos debates, que aportamos después también datos. Y estas realidades son las que van a generar, estos debates son los que van generando también opinión genuina, es decir, soberanía de opinión. Es decir, no te estoy diciendo yo a través de un modelo de radio cuáles son los valores buenos, esto es lo interesante, tienes que ir a comprar aquello, tienes que consumir tal cosa y tener un coche, tener ¿cómo se llama? Aire acondicionado en tu casa, tienes que tener una secadora, infinidad de detalles que parecen sencillos, que parecen cosas, pero que son importantes a la hora de tener en cuenta que las calidades de vida no solo están en el tener, sino en el compartir. No están solo en la acumulación, sino en compartir y en conseguir apoyar a otro o a otra persona que lo necesite. Eso es indispensable. Decía el que fue presidente de la República Uruguaya, Pepe Mujica, decía que en una reflexión muy importante, dice, y también lo dijo el actual presidente de México, de los Estados Unidos de México, Pedro Manuel López Obrador,
que no podemos tener políticas iguales para realidades desiguales. Para realidades desiguales no podemos tener políticas iguales. Es decir, ante una realidad que hay unas grandes diferencias en cuanto a la realidad socioeconómica de las personas que están en la pobreza. Nosotros también lo vivimos aquí. Nosotros tenemos una sociedad, la sociedad canaria es una de las sociedades a nivel del Estado español que más nivel de pobreza acumula y que genera. Entonces, nos podríamos preguntar, bueno, ¿y por qué se produce esto? ¿Cuáles son las causas de que esto se genere? De que esto no se resuelva, de que no haya vías y reconocimiento de esta realidad social. Sí, cuando sale un informe de Cáritas o sale un informe de alguna ONG que te detalla toda una serie de... Pero son estadísticas que salen en un momento determinado, salen en la gran prensa también, que las recoge, pero luego no tiene una repercusión desde el punto de vista de cómo se hace el seguimiento a esa realidad. Sí, lo conocemos, ya nos han dado la información, tenemos los datos, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ese tipo de acciones son a las cuales se dedica la comunicación alternativa a la radiodifusión comunitaria. Y ya para finalizar, porque encima que hemos empezado un poquillo tarde, un poquito retrasados, pero importante, les voy a hablar de distintas realidades de proyectos que nosotros tenemos en marcha actualmente, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Fono. Este proyecto es un proyecto que trabaja sobre todo para formar en la participación, en el conocimiento de la técnica radiofónica y en la construcción de productos comunicacionales. Por ejemplo, yo tengo una inquietud y me gustaría comunicarlo a través de la radio. Pues entonces, armamos una serie de talleres de formación para que toda aquella persona que tenga interés en formarse, en tener técnicas de comunicación radiofónica, pues las aprenda y las ponga en práctica. Es una cuestión que no es una cuestión de un curso para que tú tengas un titulito. No. Nosotros lo que queremos es que la gente aprenda a utilizar las herramientas de comunicación, en este caso de la comunicación de la radio, a través de la herramienta radio. Y en esta construcción también tenemos formación, porque hay gente que a lo mejor pues, se cohíbe o le gusta más estar en una parte técnica, o le atrae más el aspecto técnico de la radio. También formamos a las personas en ese aspecto. Tenemos, a usted le gusta, pues lo acercamos a cómo se solventan los problemas técnicos, cómo se maneja, cómo se estructura y cómo se organiza la tecnología actualmente en la radiodifusión comunitaria en el aspecto tecnológico. Dar la voz, meter la música, poner una cuña, mantener... Cuando se acaban los programas, pues entramos en un espacio, lo que llamamos continuidad, es decir, donde no hay programa, pero la radio no puede estar muda. Tiene que haber un sonido, tiene que haber una producción que normalmente siempre es musical, con cuñas de campañas, de acontecimientos que nosotros consideramos importantes, que hay que apoyar y que hay que difundir. Este elemento también tiene la característica de hacer concurrir a distintas personas con la inquietud de la radio, traídas de distintos puntos, ¿no? Ya no solo de la ciudad, sino de otras latitudes, para la formación radiofónica. Después tenemos el proyecto Fono, el proyecto Sansofé, que es un proyecto que lleva más tiempo y que se dedica a la captación, conocimiento, conexión con todo el movimiento asociativo de la isla para darle difusión y que la radio actúe como palanca comunicacional para todas esas iniciativas que se están construyendo y que están en marcha. Es decir, hay un movimiento asociativo diverso en la isla que tiene distintas sensibilidades de resolución de problemas, a las cuales nosotros, si ellos pues no conocen el mundo de la radio, nosotros vamos a buscarlos y lo traemos para que participen en la radio. Y al mismo tiempo invitarlos a participar y a hacer radio, a estas mismas entidades asociativas. Es decir, que el tejido asociativo lo intentamos, por así decirlo, embullar para que participe
para que se comprometa a la hora de también hacer radio, que sus iniciativas, que su dinamismo, pues le genera y que nos puede enriquecer a todos, que queremos conocer esas iniciativas, esos proyectos y cómo se están desarrollando, cómo se están implementando en la actualidad. Nosotros lo que hacemos también es que recordamos, porque hay personas, después hay entidades asociativas que están mejor estructuradas, es decir, mejor estructuradas me refiero a que están mejor organizadas, desde el punto de vista del cuerpo humano que la mantiene, están mejor. Entonces, hay personas, porque hay entidades que la mantienen viva 3, 4, 5 personas, porque es así. Después hay otra serie de personas que colabora, que está alrededor de ese movimiento asociativo, pero que es menos comprometido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es menos comprometido y por lo tanto no participa tanto, no empuja como el núcleo duro, por decirlo de alguna manera, que son esas personas más implicadas, más imbricadas en el proyecto, más comprometidas con el proyecto, porque lo consideran importante. Y esa importancia es la que se va distribuyendo. Entonces, todo este tipo de vaivén, de incorporación de todo este movimiento asociativo, nosotros siempre intentamos mantenerlo vivo. No que vengan un día a hacerle la entrevista y dejarlos ahí, sino mantener el contacto con ellas, recordarles que puede hacer radio, recordarles que su información, que su actividad hay que difundirla a través de la radio. Esa tarea la llevamos nosotros, nos encargamos nosotros, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasó de aquella gente, por ejemplo, Felices con Narices, que es una asociación que existe en la ciudad de Las Palmas y que se dedica a trabajar sobre el apoyo a personas con dificultades desde el punto de vista de las iniciativas, por ejemplo, de los niños de un barrio, ¿no? De generarles una actividad, de mantenerlos en una actividad organizadas por ellos, es decir, desde el movimiento asociativo, no desde las instituciones, sino desde el movimiento asociativo, generar actividades, organizar actividades que redunden en la calidad y en el bienestar, por ejemplo, de niños de un barrio. Que no quiere decir que después esa asociación se apoye o recurra a recursos públicos, que para eso están. Los recursos públicos son para usarlos, los recursos públicos nos pertenecen a todos y esos recursos los utilizamos para este proyecto. Proyectos que son interesantes, que tienen raíz y organización asociativa y que para implementarlos de una manera o de otra, pues necesitan una serie de recursos que no tienen. Pues entonces se recurre a las instituciones, al ayuntamiento, al cabildo, a la comunidad autónoma. Esas son realidades, pero son realidades que participan asociativamente, que nacen desde el propio barrio, que nacen de la propia vida asociativa de un barrio, de un pueblo, de una ciudad. Son elementos importantes, son elementos que construyen y que fortalecen la vida democrática. Cuando hablamos de democracia, es decir, hay dos cuestiones, que son la formalidad y la materialidad. Sí, yo puedo hacer un discurso como el que estoy haciendo aquí ahora, la comunicación que les estoy brindando, donde hablo de muchísimos matices, de muchísimos detalles, pero que después, y usted, aparte de decirlo, comunicarlo, expresarlo, ponernos ejemplos de variado tipo, ¿usted qué hace? ¿Solo lo comunica y ya está? ¿Usted participa, no participa? ¿Qué hace, qué no hace? ¿Qué implicación tiene? ¿Usted se aplica el cuento del discurso que está emitiendo? La formalidad es un hecho que yo comunico, es decir, una realidad verbal, un conocimiento, una idea verbal, y otra cosa es materializarlo, que es practicarlo, llevarlo a la práctica, ¿no? Es decir, tenemos una idea, la comunicamos, la ponemos en conocimiento, pero después hay que organizarla y llevarla a cabo. Que se haga un hecho real, ¿no? Entonces,
Todo este elemento son elementos que construyen la construcción del fortalecimiento de la responsabilidad en la tarea común. El compartir una tarea común que yo siempre he visto que, y se lo he comunicado muchas veces en reuniones a los compañeros y compañeras, que yo me siento con un orgullo enorme, orgullo por el grupo de personas en el cual he logrado tener la suerte de vivir y de compartir un proyecto colectivo, un proyecto donde los elementos indispensables y los elementos importantes no son el rendimiento económico, es el rendimiento social, el rendimiento de mejorar, el rendimiento de buscar una salida o transmitir una serie de ideas que buscan la salida a un problema concreto, o denunciar, por ejemplo, en el mundo del reciclaje, pues hay mucha gente que dice, ¿para qué voy a reciclar? ¿Para qué voy a estar? Si después lo juntan todo y lo tiran todos juntos en el depósito, o sea, no. Nosotros tenemos que pedir responsabilidades a la persona que está en la administración. Bueno, vamos a ver. Esto se está pidiendo a la ciudadanía que colabore en la recogida y en la separación de... Sí, ese es otro aspecto. Vamos a ver. Hay una empresa, sí, la famosa esta que lleva Ecoembes. Es un negocio, claro, pero porque... Sí, pero es que incluso lo más grave ya que sea un negocio con eso, ya es grave. Pero lo que es más grave es que ellos digan que están haciendo una serie de políticas. Hay varios estudios, incluso documentales, que salen sobre todo en la 2, en el segundo canal de televisión española. Me parece que hay un programa que se llama Escarabajo Verde y tal, que es interesante. Producto de los profesionales que están haciendo esa labor, importante, y que obligan a los responsables, dueños o gerentes de un medio público a respetar esa actividad porque tiene una repercusión social y un prestigio social, y que no lo podemos ocultar. Otras veces sí, otras veces ellos han logrado echar, como echaron al famoso periodista no me acuerdo el nombre, que ahora tiene una especie de web propia, bueno, ya me saldrá el nombre, que estaba en la televisión pública, y lo echaron, teniendo audiencia, es decir, teniendo repercusión positiva en cuanto a audiencia de su producto comunicacional, es decir, te estaba teniendo éxito. El de carne cruda, no, hay otro. El de carne cruda es una experiencia interesante, que se llama Carne Cruda porque ese apellido de segundo, Crudo. Es curioso. Pero bueno, es interesante. Después está el mundo, este mundo tan diverso de la comunicación, que después personas que han perdido su empleo han generado unos medios alternativos desde el punto de vista de lo que se llaman podcasts, audiovisuales o de audio puro, o de una combinación entre las dos cosas, que se generan un público y enganchan a un público. Nosotros somos de autogestión. Nosotros nos mantenemos con nuestros propios recursos. Nosotros somos como una entidad asociativa que tiene una cuota mensual. Soy socio, estoy asociado, pago mi cuota mensual para mantener este producto, para mejorar este producto organizativo que lucha por determinado aspecto, ¿no? Esa es la autonomía y la independencia del proyecto. Nosotros no tenemos publicidad, no dependemos de agentes externos para tener los recursos necesarios para que nuestro proyecto se mantenga. Nosotros vamos a cumplir 39 años, y esos 39 años hemos pedido una prórroga por otros 39, y estamos en ello. Todo depende del equipo humano. El equipo humano es clave. Y bueno, ya como me he pasado de la raya, hay otro proyecto, hablaba del proyecto Sansofé, hay otro proyecto que se llama... nosotros apoyamos los proyectos colaborativos, es decir, el trabajo colaborativo entre personas y asociaciones, a la hora de producir, y no solo producir productos comunicacionales de radio, sino también de resolver problemas de las propias iniciativas de esas asociaciones.
hemos construido una pieza importante también, que es un boletín digital, un boletín informativo digital, que también lo que hace es reflejar la vida de la radio, qué es lo que hemos conseguido, dónde nos hemos implicado, si hemos participado en tal aspecto, si hemos hecho una actividad en la calle, si hemos mejorado, por ejemplo, las mejoras, en verano normalmente lo que hacemos nosotros es una puesta a punto del espacio, de la infraestructura de la radio, tanto a nivel físico, de limpieza, de pintura, de supervisión del equipamiento técnico, de mantenimiento del equipo técnico, y todo lo hacemos nosotros y nosotras, ¿no? Lo hacemos de manera directa. Esa es una de las herramientas claves que nosotros tenemos como valor de la comunicación y la participación colectiva. Y este producto del informativo digital, pues es otro producto que hemos incorporado. Ya no es solo a través del audio que producimos, sino a través de un digital que enviamos a través de correo electrónico a todos los socios y a todas aquellas personas que están ligadas con la radio, ¿no? Y que tienen interés por conocer la vida de la radio. Luego hay otro producto que se llama, otros dos productos que son más nuevos, uno que se llama Indiere, que es el trabajo de la radio independiente, es decir, de la producción de música independiente para traspasar fronteras. Es decir, ustedes saben que el control sobre el copyright es duro, ¿no? Ahora ya con esto de las nuevas tecnologías es más difícil de encorsetar, pero ellos lo siguen intentando. Entonces, lo que intentamos es que que todos estos artilugios que se han montado, que son las sociedades de autor, no coarten y no sean un freno para la producción independiente, novedosa y para la gente, no para el producto económico, el producto comercial. Conseguimos que a través de esto también hay una movilidad transfronteriza de la producción cultural, en este caso de la producción musical, tanto de letras como de audio, de música, ¿no? Y por último, tenemos un proyecto, esto de los objetivos para el desarrollo sostenible, en un programa, en un proyecto que se llama Empieza por ti y que se llama Onda ODS, es decir, una onda, un producto, una combinación de distintos medios de comunicación que nos aunamos en esta onda colectiva, distintas radios comunitarias que nos ponemos en conexión y que lo que generamos es que aquello que institucionalmente se reivindica como valores de mejora de la calidad de vida no solo sean una cuestión de un marketing comercial, sino que sean una realidad que nosotros la vivamos y la podamos evaluar y criticar. Es decir, fiscalizar si es buena, si no es buena, si esto ha sido solamente un chalaneo de unas propuestas que hay para acallar a la gente y decir, no, si estamos viviendo para mejorar el mundo, no. Como lo que decíamos antes que estaba hablando de esto, si nosotros estamos viendo que la separación y la reutilización de todos esos desperdicios que nosotros generamos todos los días, pues lo que tiene que haber es un control sobre eso. ¿A dónde van? ¿Quién se encarga de la recogida? ¿Quién se encarga de el lugar del punto de concentración a nivel local? ¿A dónde se lleva posteriormente? ¿Qué industrias son las que hacen por así decirlo, la aceptación y reciclación de esos productos a nivel plástico, a nivel de todo, pilas, vidrio, etcétera, etcétera, ¿no? Y que todo sea conocible y evaluable y fiscalizable. Cuando digo fiscalizable quiere decir que nosotros tenemos que tener un conocimiento de qué se está generando, quién lo está haciendo y cómo se está haciendo para saber si eso es lo correcto o no. Que es otro elemento que es el trabajo de generar opinión consolidada, opinión que tiene autonomía de criterio.
Si nosotros hacemos radio es para que todos y cada uno de nosotros y nosotras seamos soberanos a la hora de opinar. Construyamos nuestra soberanía. No para que digas lo que yo te digo, sino para que, escuchándome a mí y a otro grupo de personas, a otro tipo de información que sale a través de la comunicación alternativa, pues tengamos un mayor grado de autonomía, de criterio a la hora de... Es decir, tengamos más conocimiento para tomar decisiones, en definitiva, ¿no? Y abro la palabra. Sí, sí. Nosotros tenemos otro tipo. Nosotros tenemos otro tipo de. Vamos a ver. Nosotros no tenemos recursos para evaluar y hacer un control sobre la audiencia que sale a antena, es decir, que sale al aire. Lo que escuchamos en un transistor, en una radio, tal. Pero sí tenemos la evaluación sobre quién entra a escuchar determinados programas, y no es poco. No es poco. Por suerte es poco. Eso fluctúa. Todos los programas fluctúan. Hay programas que son más exitosos, otros programas que son menos. También hay que tener en cuenta que hay gente que tenemos, como en todo, como en la carpintería, en la pintura, en la medicina, en la cirugía, en generar un buen grupo administrativo en una empresa, lo que sea. Todos esos valores, todas esas habilidades, cada uno de nosotros tenemos mayor o menor habilidad. Entonces, hay programas que son, por decirlo, son más radiofónicos, tienen más calidad radiofónica que otros. Pero eso es la propia expresión de nuestra diversidad. Nosotros lo que no podemos hacer es aconsejamos, ¿no? Y decir, mira, cambia esto, modifica aquello o tal, ¿no? Desde el punto de vista formal, es un consejo para que la persona avance en su habilidad, en su conocimiento, en su técnica, y no se estanque. Porque lo que nosotros no hacemos es, no, porque como tú no te expresas bien o tú tal, ya te apartas, y entonces ya eso va en contra de la filosofía nuestra. ¿Sí? Lo nuestro es formación en construcción, aprendizaje en construcción y participación. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, Javier. Sí, sí. No, hay distintas experiencias, es decir, todo esto es un mundo en movimiento como todo, todos estamos en movimiento y entonces la realidad de la comunicación alternativa también es diferente y el mundo de la radio también va fluctuando de manera distinta.
porque la radio, por ejemplo, 20 años atrás tenía una estructura y hoy en día tiene otra. La cantidad de productos como carne cruda, como hay distintos productos comunicacionales generados desde lo alternativo, diferente al modelo capitalista, que se han generado en los últimos tiempos y que todos tienden a que la gente colabore participando económicamente para que eso exista, porque si no se pierde. Incluso hay medios, por ejemplo, hay personas que han salido de Prisa, por ejemplo, del País, y han generado un medio digital periódico que es el diario, ¿cómo se llama? El diario.es, efectivamente, el diario.es. Salieron de ahí y construyeron eso. Pero ellos se han dado cuenta de que han generado un nuevo medio y ahora casi todos los medios, los ya existentes y los nuevos, tienen que pedir la colaboración de la audiencia para mantener, porque dice, si tú quieres que conozcas esto, no solo la versión de un grupo de poder, sino otras versiones diferentes, para que conozcas la realidad a ciencia cierta, es decir, con todos los detalles, necesitas mantener este medio para que podamos vivir, trabajar y darte esta información. Entonces, por ejemplo, el periódico público, que empezó siendo prensa escrita en papel, y ahora es un medio digital, es un periódico digital que hace poco tuvo un ataque, estuvo en fuera de juego casi 15 días. No, tuvo un ataque, habrá que ver quién hackeó la página de público. Ya se sabrá, tarde o temprano se sabrá, pero que todos, incluso cuando se pasa, cuando ya la tecnología va avanzando, la prensa tradicional escrita pasa casi toda digital. Des en cuenta que incluso hasta la radio muchas veces, o ya en la mayoría de las ocasiones, salen, si quieres puedes ver a los locutores hablando en directo. Así que ya se han convertido, ya no solo es una cuestión radial audio, sino que se ha convertido en un producto audiovisual. Ves a los periodistas de la radio haciendo radio en directo. Las entrevistas, la información, los monográficos, los informativos generalistas, etcétera, etcétera, salen todos en directo y salen todos ya a través de, lo ves en internet, ves haciendo radio en directo, en imagen. Oh. Sí, sí, para dar a conocer tus propuestas. No, la radio y el resto de los medios, porque esto es un... Sí, pero la cuestión es, todo parte de los elementos de soberanía y del nivel de participación. Sí, los compromisos. Sí, los compromisos. Un elemento clave es que el modelo actual de vida no nos permite dedicar tiempo a leer, a estudiar, a contrastar la información, porque eso requiere tiempo. Y no hay tiempo. Y corre. Entonces, ese corre evita que nosotros podamos profundizar en el conocimiento de las distintas realidades que nos afectan. Sí, si ya no tenemos tiempo ni para contrastar la información, es decir, para leer con entretenimiento o escuchar, yo muchas veces estoy escuchando una cosa que me interesa y tengo que salir corriendo porque se me escapa la guagua y pierdo la guagua y no llego a mi casa. O llego a mi casa caminando, pero mucho más tarde. Javier, ¿tú querías decir algo antes?
Mire, nosotros no tenemos licencia. Nosotros no tenemos licencia administrativa para emitir. Nosotros lo que hemos dicho siempre es que si estamos en una sociedad democrática donde la participación, no solo recibir, sino producir información que se recoge en el texto constitucional, no puede ser una cuestión, como decía antes, formal. Sí, lo digo, lo recojo en un escrito constitucional, pero en la práctica no se ejecuta, no se lleva a la práctica, no se vive. Y entonces lo que hemos hecho nosotros es reivindicar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de emisión por parte de un modelo que no es una empresa, sino que es un colectivo de personas. Y nos hemos mantenido en esa realidad sin... la táctica que hemos llevado nosotros es... Nosotros no permitimos la participación de partidos políticos, sino de personas que tienen distintas sensibilidades desde el punto de vista de lo que llamamos progreso o izquierda, de trabajo social, de redistribución de la riqueza, de generar bienestar general, bienestar para todas y todos. Y en esa táctica lo que hemos hecho es nunca utilizamos un punto que pueda interferir en una radio comercial o en una radio pública. Y por otro lado, reivindicamos que se tiene que respetar esta iniciativa porque es una iniciativa colectiva, es una iniciativa que tiene más producción que muchas radios públicas y privadas y que al mismo tiempo tiene una autoorganización, una autofinanciación y una generación de riqueza intelectual y de resolución de problemas de un medio de comunicación que no ha recibido recursos públicos y que se ha estructurado a través de las habilidades de las personas que participan en ella. Porque han sido las personas que han participado en ella las que han resuelto todos los problemas. Problemas de documentación ante la administración, problemas de tener relaciones con aquellas empresas a las cuales nos tenemos que evidentemente ligar, porque si no, no tendríamos agua, no tendríamos luz, no tendríamos teléfono, etc. Entonces, todo ese bagaje que nosotros hacemos, porque hay un trabajo, es decir, lo que normalmente se conoce de la radio es lo que se oye, pero hay un trabajo previo oculto que no es tan visible, que es un trabajo que hacen muchas personas para que eso se genere y pueda salir al aire. Entonces, esa herramienta, esa práctica, es decir, esa construcción organizativa, participativa, es la que ha permitido la fortaleza de este proyecto que se ha dilatado en el tiempo. Se ha dilatado en el tiempo con distintos altibajos. Las cosas son... Pero nosotros actualmente no tenemos licencia. Otra cosa es, la última legislación aprobada de la modificación de la Ley de Comunicación de Medios, la Ley General de Comunicación de Medios española, reconoce el medio comunitario, la experiencia comunitaria. Pero ella dice que las comunidades autónomas que tienen responsabilidad en el área de comunicación de medios tendrán que disponer de puntos de emisión para que se le pueda dar licencia a las iniciativas de radio comunitaria o de televisión comunitaria. Volvemos a lo mismo. Se recoge en la ley, está reflejado en la ley, pero no se lleva a la práctica. Entonces nosotros seguimos como hasta ahora, como hemos desde el principio. Bueno, no se nos reconoce. Nosotros hacemos radio, construimos un medio de comunicación alternativo, un medio de comunicación que sale al aire sin licencia administrativa, porque la administración es tan torpe o por intereses determinados no le interesa darnos licencia a nosotros, pero no se atreve por el prestigio que tenemos y por el currículum que hemos tenido de los distintos años y de la práctica y de la comunicación, del enraizamiento que tenemos, no se atreven a cerrarnos.
¿sí? Gracias a esa, la fortaleza es que la construcción del fortalecimiento de la práctica asociativa ha hecho que nos respeten. Que muchas veces es por carambola, no porque ellos no lo deseen. Serrano. Hay personas que les gusta que se les pueda filmar mientras hace radio y otras personas que no. Pero bueno, la práctica al final te lleva a que eso se impondrá. Yo creo, desde mi punto de vista, que al final se impondrá de que todos hagamos radio en directo y que salga nuestra imagen en el producto audiovisual que se genera en conexión por internet en directo, ¿no? Y entonces, pues, tarde o temprano se impondrá, porque el mundo de la imagen es mucho más goloso que el mundo de la palabra. Y también es la construcción sociológica de las personas, de nuestros gustos, de nuestra... que aunque no queramos, muchas veces nos vemos obligados o nos vemos en una situación incómoda que muchas veces, como decimos, nos lleva a la corriente. Es decir, hay una serie de prácticas pero después hay, en esto después hay cuestiones innovadoras. Por ejemplo, la manera de hacer radio de carne cruda o del Lodesmo. Hay otro que se llama Lodesmo, hay otro que se llama... otro que se apellida igual que yo, Javier Macías, que es andaluz y que tiene un programa también propio. Hay una chica rubia en Madrid que no me acuerdo cómo se llama, que también es muy mediática, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Todos estos productos, todas estas iniciativas se han generado y se están manteniendo desde el punto de vista de su propia autonomía. Otra cosa que tiene es que muchas veces, si te sales a través de Internet o de YouTube, te pagan si tienes no sé cuánta audiencia. ¿Entiendes? Entre más gente te ve, llega un momento... Ustedes no han visto que hay una plaquita en muchos de los programas que se transmiten a través de YouTube. Hay una plaquita que te indica que es como si fuera un reconocimiento de que tienes mucha audiencia. Además tienen distintos niveles de reconocimiento. Sí, vamos a ver, si te escuchan 200.000 personas, 500.000 o 3 millones, pues claro. Y eso, la cuestión es que eso se paga. ¿Entiendes? Por eso mucha gente, cuando ustedes ven, dice, no, dale a la campanilla y al me gusta, porque eso se va reflejando. Entonces, eso es un dinero. Claro, eso, es decir, no se puede estar, si no es un colectivo amplio como el nuestro, que el nuestro también es una cosa pequeñita, pero dentro de lo que hay, pues nos podemos manejar y nos manejamos hasta ahora, aunque tenemos muchos problemas y estamos debatiendo cómo resolver y para mantener y consolidar el proyecto. Si ellos no tienen esos recursos, pues llega un momento que no pueden dedicar todo el tiempo a esto, porque eso requiere un tiempo en cuestiones de imágenes, en cuestiones del guión de cada uno de los programas, la conexión con otros que te permitan, es decir, generar un producto informativo en el cual te tienes que apoyar en otras personas para construirlo. ¿Entiendes? Entonces, todo eso lleva dedicación de tiempo, entonces no puedes estar trabajando en otro trabajo y después dedicar horas a eso, porque no hay tiempo disponible para dedicarse y construir un producto comunicacional en YouTube y estar trabajando profesionalmente en otra tarea, ¿no? Porque eso requiere tiempo y el tiempo no se dispone de ese tiempo para construir. Si quieres hacer las cosas bien también, darle calidad, que sea una cosa más o menos con un nivel de calidad, y ¿cómo se llama esto? Tanto en la producción como en el contenido, en
en el empaque del producto, pero también en el contenido, en la esencia de lo que comunica, en la materia prima de lo que comunica. Claro. En Venezuela está la Iguana Televisión, que empezó trabajando nada más que con móviles. Hoy en día tiene más cámaras, tiene un equipo mayor, se ha ido construyendo. Y gracias al me gusta y darle a la campanita han crecido mucho. Han crecido mucho, se han convertido en un medio muy reconocido en América Latina. La Iguana Televisión. Lo dirige Miguel Ángel Pérez Pirela. Es muy interesante, muy interesante. Además, participa mucha gente, se entrevista a mucha gente. Para seguir la realidad de Venezuela, ese es uno de los medios clave para tenerlo en cuenta. Muy interesante, muy interesante. Desde mi punto de vista, yo lo sigo a menudo, casi todos los días. Veo aunque sea un cachito de eso, ¿no? Y después ahí otro. Y después, bueno, tiene usted la palabra. No, si no, no paro de hablar. Pero eso es un problema actual. Bueno, eso es un problema viejo, pero ahora se ha agudizado más, porque hay una laxitud, es decir, hay un dejar hacer con respecto a cosas que se dicen, auténticas barbaridades, que después se demuestran que son falsedades tremendas, y eso no tiene ninguna repercusión punitiva con respecto a la persona que lo comete, ¿no? Y es otra de las cosas que se ha llevado a cabo, por ejemplo, toda esta gente, Ferreras y toda esta gente que le han puesto el espejo de la realidad de sus falsedades y siguen teniendo una responsabilidad grande y tal. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Esto se produce porque hay empresarios o poderes económicos muy importantes que quieren que esas personas lo mantengan. Porque ¿quién mantiene a determinada persona que se le ha demostrado que ha cometido flagrantes barbaridades de mentiras y de mentir sobre otras entidades, sobre organizaciones políticas o políticos o personas, porque discrepan de ellos y los ponen y se demuestra que ha falseado y los mantienen y se mantienen? ¿Qué es lo que se da ahora? Por ejemplo, ahora se ha denunciado hay una querella contra el juez Castejón, que es el que ha llevado a casi todos los juicios contra Podemos, por ejemplo. Ahora se verá, porque ahora se va a celebrar un juicio sobre... se han querellado contra él por las falsedades y el mantenimiento de falsedades y de acciones judiciales que no tenían sustento argumental y de prueba para llevarlas a cabo. Porque se ha demostrado de que todas las iniciativas que llevó y que mantuvo a lo largo del tiempo las ha tenido que... se han venido todas abajo. No hay una sola que se haya mantenido. Entonces, claro, eso es una persecución que no se puede permitir. Como este señor, poniéndose en esa práctica, ¿a quién está sirviendo esa persona? ¿A la justicia o a otros intereses espurios? Claro, porque es que si nosotros estamos, si usted está asumiendo una responsabilidad en la administración de justicia, eso es una cosa muy delicada, eso no es cualquier cosa. Es igual que una persona que asume una responsabilidad a nivel médico, una responsabilidad de salud, una responsabilidad en educación.
una responsabilidad en generar y organizar los medios de transporte. Son un núcleo de personas, pero será en las denuncias que se están generando las que pondrán, cuando se celebren los juicios y se llevan a cabo las resoluciones, se verá dónde está, si hay castigo o no para estas personas. Hay asociaciones de periodistas, de entidades empresariales de la comunicación, pero que ellos son entidades profesionales o empresariales que se dedican a defender solo sus intereses, no a velar porque eso sea cierto y porque no se puede difundir una información que no sea veraz y que esté contrastada. E incluso sabiendo que no está contrastada y que no es veraz, se publica. Eso es gravísimo. Claro, porque esto es una cuestión de dinero, de recursos y de productos y de control sobre la opinión pública. Para mí, lo clave está en el rendimiento económico, es decir, lo que te genera dinero e incluso sin generarte dinero, te genera un beneficio de control político sobre la sociedad a través de generar un control sobre la opinión pública. Es decir, que hay un sector de la opinión pública que va a entender y a defender lo que yo te estoy diciendo. Entonces, a veces es una inversión, es decir, se utiliza el medio, si no me da dinero, porque tengo recursos por otro lado, porque normalmente el que tiene un medio de comunicación tiene más realidades económicas detrás, que incluso son previas a tener un medio de comunicación. Es decir, yo tengo otras empresas que me generan dinero y con ese dinero, si quiero, puedo mantener un medio deficitario económicamente, es decir, que no es sostenible económicamente, pero sí me interesa como por interés de intervención y de control social. Sí, ha habido momentos. Bueno, en el primer o el segundo gobierno de Felipe González se nos intentó cerrar. No, a nivel estatal. O sea, todo el movimiento de la radio alternativa salió una orden para que cerraran porque si no te iban a multar. ¿Sí? O cierras porque no tienes licencia administrativa o te multo. Nosotros nos plantamos. Nosotros fuimos a hablar, en aquel momento era delegado del gobierno Eligio Hernández, y fuimos a hablar con don Eligio Hernández. Y yo, bueno, ¿y esto qué es? ¿Dónde está la democracia, la participación, las iniciativas sociales que están generando comunicación, cuerpo y estructura organizativa social dentro de las personas que no tienen recursos, grandes recursos, pero que son clase trabajadora y tienen cualidades y habilidades para generar un medio de comunicación?
En aquel momento Eligio nos dice, se me cae el alma a los pies de ver esta juventud tan comprometida actualmente, ¿no? Es decir, cuando nosotros dijimos, mira, nos ha venido de la Dirección General de Telecomunicaciones que cerremos el medio. Nosotros nos vamos a cerrar. La batalla está planteada. ¿Qué va? Esto nada, se echó para atrás aquello y ahí se quedó. No se echó para atrás aquello, sino se archivó y se quedó en la realidad que existimos hasta ahora. Es decir, hay una experiencia que está sustentada sobre un cuerpo social y sobre un tipo de contenido comunicacional que tiene un reconocimiento público. Cada vez corremos más el riesgo porque cada vez la participación y la implicación de la gente es menor. Sí, ya la gente pone menos el cuerpo a la hora de defender determinadas prácticas políticas o determinadas iniciativas asociativas. Es decir, cuesta. Es decir, se ha desestructurado, se ha debilitado el nivel contestatario, reivindicativo, comprometido con la justicia social, con el que esto tiene que ser para el beneficio de todos y no para unos cuantos. Eso es una cultura que se va creando y si no se mantiene, si no se practica, eso se desmorona, se desintegra. Porque eso es una cuestión muy, desde el punto de vista humano, muy endeble. Es decir, son tejidos que no están... que se generan a través de una práctica y de un reconocimiento social. Es decir, cuando se producen determinados, por ejemplo, cuando se movilizó aquí la gente contra el macromuelle, ¿sí? Es una iniciativa que es una inversión pública ¿cómo se llama esto? De construcción de una infraestructura pública con grandes recursos, pero que iba en contra de la identidad del municipio y de la realidad social que tiene aquí, y que lo iba a transformar, y que la estructura de la generación de recursos y de la producción de riqueza que iba a generar eso, iba a venir de otro sitio, y que íbamos a tener aquí una infraestructura monstruosa que iba a echar abajo la identidad de Agaete. Entonces, la gente se mueve, los jóvenes, la gente se genera un debate, lo típico, no, que eso va a crear empleo, no, que... es decir, esa es la vida política, esa es la realidad en la cual nosotros tenemos que resolver. La implicación. Esto no nos interesa, esto es una barbaridad, esto no es lo que necesita el pueblo. Pues hay que ponerse en la calle y poner a los políticos, bueno, salga usted a la calle y defienda, dígame qué argumentos tiene, dígame... Claro, estos recursos, por ejemplo, una infraestructura como la carretera a la aldea es una infraestructura que está costando una infraestructura multimillonaria de inversión de dinero público, que veremos a ver el rendimiento que tiene. Es decir, ¿qué uso va a tener esa conexión o esa alternativa? Porque habían dos o tres alternativas diferentes a la hora de implementarse. Una que defendió el movimiento asociativo y medioambiental ecologista, y otra que es la que ganó, y había otra más, creo que a nivel más de empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que se está generando una inversión de dinero público para una infraestructura de comunicación vial que nos va a poner en tela de juicio si esa multimillonaria inversión va a tener un rendimiento desde el punto de vista del uso. Bien. Ahí está. Esa es la realidad. Es decir, lo que estamos ahora argumentando, poniendo cada uno de nosotros distintos detalles, son los elementos que generan el debate y el análisis sobre esa realidad y cómo vamos a posicionarnos con respecto a ese aspecto, ¿no? Es decir, ¿dónde me voy a posicionar cuando se da la propuesta de esa actividad?
Dense en cuenta que, por ejemplo, las Islas Canarias en general y las dos islas mayoritarias, las dos islas de mayor población, Gran Canaria y Tenerife, tienen el nivel de vía pública y de parque móvil, territorio, población, récord mundial. Somos récord mundial. Mundial. Teniendo en cuenta territorio, volumen de población, carreteras y parque móvil. Un disparate. Ya ese dando, no digo que no, pero no lo tengo. Pero eso sí, además, es decir, se mantendrá esa línea o se cambiará en función de la implicación social, es decir, en el movimiento que se consiga que haya un movimiento contestatario con respecto a eso, ¿no? Porque después la carretera no solo se construye, sino que después hay que mantenerla. Y eso es decir, se mantiene una infraestructura, es decir, una infraestructura pública que tiene que tener un mantenimiento anual X, eso genera un gasto X. Es decir, no construyes una cosa y se acabó. Es igual que construyes un polideportivo, construyes un hospital y ese hospital después tiene un mantenimiento, tiene un uso que genera unos gastos. Pero en este caso es teniendo, y después veremos a ver, bueno, y las otras carreteras que hacemos, las mantenemos, o sea, creamos ese monstruo nuevo y las otras, las que estaban en uso hasta ahora, ¿qué hacemos? Las quitamos, las convertimos en terreno rústico. ¿Y cómo se llega al Risco entonces? Hay una conexión. Bueno, no digo que no sea una buena idea siempre y cuando se dé un buen uso al territorio, pero bueno, todo está en la discusión, todo está en el debate. Ahí está el elemento clave, ¿no? El elemento clave es, hay problemas, hay dineros que se van a invertir y en los cuales nosotros queremos también tener una opinión y que se nos tenga en cuenta. Por ejemplo, el Hospital Negrín tiene plantas vacías, pero qué disparate es este. Y hay derivación a las clínicas privadas. Pero esto es lo que hay que poner sobre la mesa. ¿Cuánto dentro del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias y de otras comunidades y del Estado, cuánto dinero se genera por derivación a empresas privadas de la salud que ponen su negocio por encima de los intereses de la salud del ciudadano? Vamos, eso es terrorismo, eso sí que es terrorismo puro y duro. Además, habría que decir, bueno, deme usted a mí el convenio que tiene el Servicio Canario de Salud con la Clínica Santa Catalina, con la Clínica Perpetuo Socorro, con la Clínica San Roque. Se cumple, es decir, porque la administración pública paga. Si una persona tiene que estar interna allí, se le da los servicios en cuanto a calidad de comida, atención, volumen de, por ejemplo, de ATS o de auxiliares por planta en función del volumen de personas que ellos tengan ahí. Porque todo eso tienen unos ratios que se tienen que cumplir porque hay un criterio en los convenios. ¿Por qué esa gestión derivada a lo privado, como ellos dicen, sale más barata gestionarlo desde lo privado que desde lo público? Demuéstrame los datos, dame los datos. ¿Entiendes? Otro elemento importante que se dice, la persona que trabaja en un servicio de salud privado, en las distintas categorías profesionales, gana menos que el de la pública. Se le explota más. Tiene mayor ratio de personas que atender que en la pública. Todos esos son elementos importantísimos en nuestra calidad de vida y nosotros tenemos que intervenir en eso, fiscalizar, es decir, oiga, son dineros públicos. Además, te dice, no,
La cuestión, lo típico esto, no, haciéndate todo. Pues haciéndate todo para gestionarlo y controlarlo todo. Y no permitir barbaridades ni ningún tipo de disparate. Y eso es una cultura que hay que ir creando, que se va consolidando, pero es una cultura que se construye, es como si fuera un potaje. Eso lleva su tiempo, necesita una temperatura para generar un buen producto para echarnos a la boca, para alimentarnos, ¿no? Es decir, pues esto es lo mismo, es decir, nosotros tenemos que construir esa sensibilidad y al mismo tiempo tener la certeza de que podemos conseguir cosas, pero tenemos que trabajar para ello. Si no tenemos esa certeza, ese ánimo, ese compromiso en que si no hacemos esto, después no vamos a poder exigir nada de otras cosas porque no hemos batallado, no hemos luchado por ello. Las cosas se consiguen y se han conseguido siempre batallando, comprometiéndose, movilizándonos, argumentándolo. Porque las cosas hay que decirlas claras. Es decir, nosotros no estamos insultando a nadie, nosotros no vamos a vilipendiar a nadie, pero sí queremos que las cosas sean claras. Y si usted no es claro, asuma su responsabilidad y se va a su casa. Si usted está asumiendo una responsabilidad pública y no puede con ella, deje el cargo y se va a su casa. Y no contribuya a mantener y malversar los dineros públicos. Está difícil, claro. Es que lo primero que se nos viene a la cabeza es difícil. Pero si no ponemos manos a la obra, más difícil será. Es como aquel que se quiere sacar la lotería y no juega. Por lo menos tenemos alguna oportunidad si echamos un numerito, o una primitiva, la ilusión de todos los días. Pero hay que mantener, es decir, no, hay que mantener la sensibilidad y la construcción de nuestra realidad vital, intentando conseguir cosas, no ponerlas por imposible. Bueno, y para terminar, porque ya ustedes estarán cansados y cansadas, y yo no estoy cansado, aunque de ahí el tono de voz que tengo. La cuestión es que nosotros también queremos comunicarle y ponerle en sus manos que si tienen alguna iniciativa de colaboración en aportar datos, por ejemplo, oye, se está derrumbando una casa o se está echando a perder un yacimiento arqueológico o se está boicoteando a una persona que está intentando poner una finca de producción ecológica de aguacates o de la fruta esta que a mí me encanta, que es no el membrillo, sino se llama la guayaba. O sea, es decir, queremos conectar. Nosotros vamos a rotar por toda la isla ahora, vamos a estar en distintos lugares para seguir sensibilizando e intentando enlazar con gente, colectivos y asociaciones que quieran implicarse en la comunicación y que quieran colaborar en Radio Guiniguada o crear una radio en otra localidad. O sea que la finalidad es ponernos en contacto, acercarnos, mantener el apoyo y sepan que cuando tengan que comunicar algo o participar en radio, que si nos dan sus datos o lo que sea, les podemos mandar comunicar. Mira, pues se va a empezar a hacer un taller de radio de tal fecha a tal fecha. O un taller de control técnico de tal fecha a tal fecha sobre la práctica de control de radio, ¿no? O, mira, me gustaría que tuvieran esta información porque es importante y se está perjudicando, yo qué sé, una iniciativa de cualquier tipo, ¿no? De la pesca artesanal, que venga vamos a suponer que hay una iniciativa de carácter industrial que se quiera cargar la pesca, prohibir la pesca de arrastre,
mantener solo la pesca artesanal, que se mantenga la lonja, que el tejido económico del lugar se fortalezca, que no desaparezca. O sea, cualquier iniciativa que ustedes tengan, y aquí tenemos un contacto importante con Paco Sánchez pues, y con Orlando, pues cualquier iniciativa que ustedes tengan que quieran conectarla y llevarla a cabo a través de Radio Guiniguada, pues para eso estamos y en eso estamos, ¿no? Estamos luchando en eso para fortalecer el conocimiento, la participación y la colaboración de todas y todos en este tipo de medio alternativo, ¿no? Que es como es el compromiso de la lucha comunicacional por el bienestar general y la justicia social. ¡Bravo!